Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es la forma en que comienza la epístola de Santiago. Y al continuar con el Nuevo Testamento en nuestros estudios, llegamos a una epístola que es favorita de muchos, la epístola de Santiago. Probablemente esto es porque el énfasis es intensamente práctico en esta carta. Las aplicaciones prácticas del contenido devocional de las Escrituras son el estudio bíblico que particularmente nos ayuda. Al llegar a la epístola de Santiago, llegamos en la opinión de algunos a las epístolas generales. Las epístolas generales son llamadas así porque fueron escritas por autores generales y están dirigidas a grupos generales de personas, no a grupos específicos. Las epístolas de Pablo están casi todas dirigidas a grupos específicos, como los Efesios o los Corintios, pero este no es el caso cuando llegamos a las epístolas generales. Estos libros, como el libro de Hebreos, están dirigidos a grupos de personas. Y no solamente estaban dirigidos a grupos de personas en sentido general, sino que también sus autores son generales. Los autores son personas como Santiago, Juan, Pedro, Judas y otros más. La epístola de Santiago ha sido considerada por algunos como los proverbios del Nuevo Testamento. El libro de Proverbios, si recuerda, es el libro práctico del Antiguo Testamento, y por esa razón es el favorito de muchas personas. El libro de Proverbios es todo sobre la sabiduría práctica en el mercado y en todas las relaciones de la vida. Muchos piensan que el libro de Santiago es como los Proverbios. Algunos piensan así porque la enseñanza de esta carta se encuentra en forma de pequeñas piedrecitas de sabiduría. Pero quizás no un argumento continuo o un tema básico es lo que se trata en Santiago. Hay quienes no están completamente convencidos de eso, pero hay muchos que lo ven de esa manera.
Otra cosa que usted debe notar sobre la epístola de Santiago es que esta es como un rápido comentario sobre la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. El que escribe esta carta está obviamente saturado con las enseñanzas de Jesús. Usted puede hallar por lo menos 10 ejemplos donde hay enseñanzas de Jesús amplificadas y aplicadas en esta carta que llamamos Santiago. Hay enseñanzas de Jesús especialmente tomadas del Sermón del Monte que pueden ser escritas sobre la epístola de Santiago o puestas al lado de cada versículo de la epístola de Santiago. Por ejemplo, tome esta declaración de Jesús de Mateo capítulo 6 del Sermón del Monte. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Usted verá que está enfatizada en la carta de Santiago también. Luego está este pensamiento de Jesús. A menos que su justicia exceda a la de los escribas y fariseos, nunca entrarán al reino de los cielos. Eso ciertamente tiene un fuerte énfasis en la carta de Santiago. También esta declaración de Jesús. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Uno puede escribir versículos como estos sobre esta epístola. Lo que Santiago parece decir es, lo que uno realmente cree, eso hace. Y todo lo demás es habladuría religiosa. Ese parece ser su énfasis y ciertamente lo obtiene de Jesús. Cuando usted considera quién es el autor de esta carta, no debe sorprenderle que esté saturado de las enseñanzas de Jesús. Se piensa que el Santiago que escribió esta epístola fue el hermano terrenal de Jesucristo, quizás su hermanastro, pero su hermano terrenal. Si usted está familiarizado con las narraciones de los evangelios, y ahora debe estarlo, sabrá que los hermanos de Jesús no creían en él cuando tuvo su ministerio público por 3 años, y este Santiago era aparentemente uno de ellos. Él no creyó en Jesús mientras Jesús tuvo su ministerio público. Ahora, póngase usted en su lugar y vea el reto que debió tener él. Suponga que usted tuviera un hermano y que compartían la misma habitación por años. Y entonces, un día él se vuelve hacia usted y le dice, «Tengo noticias para ti. Tú piensas que solo soy tu hermano, pero soy más que eso. Soy Emmanuel. Soy Dios con nosotros. Soy el Mesías. Soy Dios hecho carne». ¿Tendría usted problemas o no para aceptar eso? Si ese fuera su hermano y hubieran compartido la misma habitación toda la vida, ¿qué hubiera usted hecho? Aparentemente Santiago tenía problemas con eso. No lo podía creer. Hasta la resurrección de su hermano, él no pudo creer en esto. Después de la resurrección de Jesús, se nos dice en 1 Corintios 15 que Jesús le apareció a los apóstoles, le apareció a 500 hermanos a la vez, e hizo una aparición especial ante Pedro y Santiago. Este Santiago, su hermano, es el que aparentemente escribió esta epístola. Muchos piensan que esta aparición después de la resurrección de Jesús hizo que Santiago se convirtiera. Es interesante que después que Santiago se convierte casi inmediatamente, muy rápidamente, se convierte en uno de los grandes líderes de la Iglesia del Nuevo Testamento. Él es uno de los que preside ese concilio en Jerusalén, descrito en Hechos el capítulo 15. En ese concilio se decidió que los creyentes judíos podían mantener su identidad judía, no tenían que renunciar a ser judíos porque seguían al Mesías judío. Pero los gentiles, quienes nunca habían sido judíos, no tenían que volverse judíos en su dieta y en sus formas de adoración. El Santiago que presidió ese concilio fue este mismo Santiago, y es a este Santiago a quien se refiere Pablo en la epístola a los Gálatas. Él dijo que cuando fue a Jerusalén por primera vez, allí habían 3 hombres quienes parecían ser columnas de la iglesia: Juan, Pedro y Santiago. Este Santiago que escribe esta epístola. Usted se preguntará,
cómo este Santiago, que ni siquiera estuvo con los 12 apóstoles, llegó tan rápido a ser columna de la iglesia neotestamentaria? La explicación parece ser que antes de convertirse a Cristo, él fue un judío muy pío. Y así, cuando se convirtió, ya tenía gran estima entre los judíos y casi inmediatamente fue altamente respetado en la comunidad judía y reverenciado en la comunidad cristiana. Es por esto que llegó a ser un líder muy rápidamente. Y este Santiago era tan piadoso que le tenían un apodo. Su apodo era Rodillas de Camello. Pasó tanto tiempo orando de rodillas que sus rodillas tenían grandes callosidades y por eso le llamaban Rodillas de Camello. Sus rodillas parecían rodillas de un camello porque pasaba mucho tiempo orando en esta posición. Este Santiago fue martirizado, fue lanzado desde el pináculo del templo y fue golpeado hasta morir por el sumo sacerdote. Y cuando esto pasó, dice la tradición, que la comunidad religiosa judía se volvió en contra del sumo sacerdote y lo sacaron de su puesto, y en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito saqueó a Roma y fue destruida, muchos de los devotos judíos que no eran seguidores de Jesús pensaron que el saqueo de Jerusalén por el emperador Tito era un juicio de Dios sobre la ciudad de Jerusalén por el martirio de ese santo hombre. Vamos a dejar aquí estas apreciaciones acerca del libro de Santiago y vamos a continuarla en nuestro próximo estudio. Pero más o menos esto nos da un perfil de quién fue el autor de esta epístola tan interesante. Comience usted a leer la epístola de Santiago y se dará cuenta que en esta epístola encontrará pequeñas gemas de verdad que este autor nos da, inspirado por el Espíritu Santo. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.